Saludos, ingeniero Lenín Cuenca, docente de la asignatura de Centrales Eléctricas. Mi nombre es Águila Edwin y el día de hoy voy a presentar lo referente a la unidad 3, cuyo tema es turbinas hidráulicas. El contenido de esta unidad se basa en lo que es el primero, generalidades; el segundo punto, principio de la rueda hidráulica; nuestro tercer punto es tipo de turbinas hidráulicas; el cuarto punto, la selección de una turbina hidráulica de acuerdo a su potencia; el quinto, el cálculo de la potencia; sexto, cálculo de las turbinas de acción y de reacción, lo que es la potencia mecánica e hidráulica; 7, regulación de las turbinas y los efectos secundarios de la regulación; 8, servicios auxiliares en las centrales eléctricas. En sí, una central eléctrica es una instalación capaz de convertir energía mecánica obtenida mediante sus transportes de energía primaria en energía eléctrica. El principio de la rueda hidráulica. Bueno, en sí, una rueda hidráulica es un dispositivo particularmente útil para generar energía mecánica, que extrae del eje de una rueda que se conecta mediante multiplicadores a la maquinaria que se puede impulsar. Aquí en la figura podemos entender mejor cómo funciona una rueda hidráulica. En sí, el principio de la rueda hidráulica básico se basa en una rueda de empuje inferior que funciona por acción directa del agua contra las paletas. Lo podemos ver en la parte superior de este gráfico. Este es el principio de la rueda hidráulica básica. Para el rendimiento de esta máquina es alrededor del 10%, que puede aumentarse hasta un 75% cuando curvamos las paletas. Podemos verlo en el segundo gráfico. En sí, las turbinas hidráulicas se clasifican en 4 tipos, lo que es la turbina Pelton, Francis, Kaplan y la turbina tipo hélice. Vamos a hablar de cada uno de estos. La turbina Pelton, esta turbina se define como una turbina de acción de flujo tangencial y de admisión parcial, que opera más eficientemente en condiciones de grandes saltos y bajo caudales de cargas parciales. Podemos verla en el gráfico. Esto es lo que define una turbina Pelton. La turbina Francis, con recorrido radial de agua de afuera hacia adentro para un debido aprovechamiento de la acción centrípeta, siendo capaz de producir potencias muy elevadas. La turbina Kaplan. Las turbinas Kaplan operan con un amplio rango de caudal, siendo la turbina con mejor curva de rendimiento en cargas parciales. Nos podemos dar cuenta, el rango de caudal está ingresando por la parte lateral de la turbina y sale por la parte inferior. La turbina tipo hélice consiste en una corona directriz con álabes directrices y un rotor. Dependiendo del flujo, se puede realizar la turbina hélice con regulación simple o ajustes en los álabes. Vamos a hablar sobre la selección de una turbina de acuerdo a la potencia. Bien, para seleccionar una turbina de acuerdo a la potencia tenemos el siguiente cuadro en el cual está resumido la potencia admisible de cada turbina. Para la Kaplan, el salto para un diseño de una generación con estas es de 2 a 50 metros. Para la Francis, de 15 a 400 metros, y para Pelton hasta 800 metros. Para el hélice, únicamente de 2 a 45 metros se puede hacer un salto de diseño para un generador. El diámetro del rodete es de 1 a 10 metros. Para la Francis, del 0.3 a 8 metros. Para la Pelton, de 0.3 a 6 metros. Y la hélice de 1 a 8 metros. Lo más importante es la potencia que estas pueden generar. Esto es el parámetro que vamos a usar para la selección de una turbina. Para la Kaplan, hasta 250 megavatios. Francis hasta 750 megavatios. Y Pelton hasta 400 megavatios. La turbina hélice hasta 300 megavatios nos permite generar. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular esta potencia. En sí, la potencia se calcula con la siguiente fórmula expresada en megavatios: es la potencia eléctrica, que viene a ser igual a lambda, que es igual al peso específico del agua, que es 9.8 kilonewton sobre metro cúbico. Q, que es el caudal de equipamiento, está dado en metros cúbicos sobre segundo. H es el salto neto, que está dado en metros. La NT es igual al rendimiento de la turbina. NG es igual al rendimiento del generador. NM al rendimiento del multiplicador. Y NTR es el rendimiento del transformador. Esa sería nuestra ecuación para el cálculo de la potencia eléctrica en una turbina. Vamos a ver lo que son los cálculos de las turbinas de acción y de reacción. Existen varios aspectos a tener en cuenta cuando hablamos del cálculo de las turbinas, ya sea estas de acción o reacción. A continuación vamos a definir los principales criterios que nos van a servir para al momento de elegir la mejor turbina. Para la potencia hidráulica a disposición de una turbina está dado en vatios. La potencia hidráulica es igual a Ρ, es igual a la masa volumínica del agua.
G, que es la atracción terrestre o la gravedad, H, que viene a ser el salto de caída, y Q, el caudal. Es la siguiente fórmula. Para la potencia mecánica producida por la turbina, va a ser igual al torque de la turbina sobre la velocidad de giro de la turbina. La velocidad de giro de la turbina se da con la ecuación 2πn, que n viene a ser la velocidad de giro de la turbina, sobre 60. Lo cual nos da, con esas dos potencias, la mecánica y la hidráulica, podemos calcular la eficiencia de la turbina, que viene a ser igual a potencia mecánica sobre potencia hidráulica. En sí, en una turbina hidráulica, la regulación no es más que controlar el caudal que pasa por la turbina, con el objetivo de controlar la velocidad de rotación de la misma, teniendo como resultado el control de la potencia que desarrollará la turbina. En el gráfico nos podemos dar cuenta, al controlar la caída o el salto o el caudal del agua, mejor dicho, vamos a hacer que la velocidad de rotación vaya a ser menor, y igual la generación va a ser mucho menor. Los efectos secundarios de la regulación. Como he comentado, regular el caudal de la turbina es de gran ayuda, ya que nos permite regular el nivel de generación de nuestra central. Esta regulación se puede representar de las siguientes maneras. En primer lugar, tenemos lo que es un régimen estacionario. Esto es cuando existe un flujo constante de agua y la generación es constante a un mismo nivel. El régimen perturbado, este varía. El primero de estos es el consumo cuando la red aumenta. Esto va a hacer que nuestro flujo de agua sea mayor. En sí, a mayor flujo, mayor generación. Cuando el consumo de la red disminuye, va a reducirse el flujo de agua para que la generación sea menor, y cuando el consumo de la red se anula o se cierra, vamos a cerrar nuestra turbina en su totalidad para que detenga la generación. Vamos a hablar sobre servicios auxiliares en las centrales eléctricas. Los servicios auxiliares principales en una central eléctrica. Aparte de los equipos principales, sabemos que deben existir una serie de equipos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de instalaciones. El consumo eléctrico de estos equipos auxiliares en una central va a oscilar entre el 2% de la producción de la misma central. En sí, los equipos más comunes que son utilizados en las centrales son los de ventilación, alumbrado normal y de emergencia, equipo de corriente continua para alimentar las bobinas de desconexión y del disyuntor y otras bobinas de relés, bombas de drenaje para posibles fugas o achique en caso de inundaciones, la batería de los condensadores en caso de existir algún grupo asincrónico para mejorar el factor de potencia, la red de tierra para limitar la tensión con el terreno, lo que son limpiarrejas para los transformadores, protección contra incendios y el agua de refrigeración en las centrales. Estos vendrían a contar como servicios auxiliares utilizados en las centrales eléctricas.